Bueno, como les decía, miren, vamos a entrar ya a un tema nuevo. Como ya nosotros vimos nomenclatura química, eso va a ser una base para lo que vamos a ver. Ahora, el tema de la unidad o el tema general son reacciones químicas, sus ecuaciones. Como les decía, aquí está colocado un bloque, un cuadrito, donde están los datos que me proporciona la tabla periódica. Yo les había dicho a ustedes de que ustedes deben tener una tabla periódica, ya todos deben tener una tabla periódica. Tuvieron que haberse comprado una tabla periódica. No, yo creo que en un bazar una tabla periódica no costará más de 25 centavos. Entonces, por favor, si alguien todavía no tiene la tabla periódica, a comprarla, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Miren, nosotros para expresar grandes cantidades de objetos, de diferentes cosas, nosotros utilizamos ciertas palabras. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a 12 unidades, ¿qué palabra utilizamos nosotros para referirnos a 12 objetos o 12 unidades? De cualquier cosa. Hablemos de cualquier cosa, de manzanas, peras, huevos. Cuando hablamos de 12 huevos, Decena. Una docena. una docena, ¿no es cierto? Nosotros hacemos referencia a la palabra docena para referirnos a 12 unidades de cualquier objeto. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros en química, para referirnos a grandes cantidades, vamos a utilizar la palabra mol. ¿Sí? Mol. Está representado con la letra N. ¿Sí? En química nosotros existen diferentes cantidades microscópicas o macroscópicas que contienen gran cantidad de átomos. ¿Sí? Átomos, muchísimas cantidades de átomos que son difíciles de contar porque no lo podemos ver. No es como tener 12 manzanas y nosotros decimos que tenemos ahí una docena de manzanas. Sí, para contar los átomos no podemos contar los átomos así nada más al ojo. Entonces vamos a utilizar la palabra mol. ¿Sí? Bueno, mol, ¿qué es un mol? Ya lo vamos a ver. Entonces, como les ponía el ejemplo hace un momento, ¿no? Para referirnos a 12 unidades, nosotros utilizamos la palabra 12. Sí, por ejemplo, aquí tenemos 12 manzanas, acá abajo tenemos 12 uvas, acá tenemos 12 sandías. Una docena de cada cosa, una docena de cada cosa. Pero nosotros sabemos que si nosotros pesamos las manzanas, pesamos las uvas y pesamos las sandías, no van a tener la misma masa, ¿o sí? ¿Creen que tengan la misma masa? No, No, No. ¿Tendrán el mismo volumen? tampoco. no, Tampoco. no. Pero miren, en las tres situaciones aquí, o en los tres objetos, o en las tres frutas de que estamos haciendo mención en este momento, estamos hablando de docenas, de la misma cantidad, miren, de la misma cantidad, pero estamos hablando de diferentes cosas que tienen diferente masa y diferente volumen. Eso va a pasar también con los elementos o las moléculas, ¿ya? Ahora, la masa atómica y el número de Avogadro. ¿Qué es el número de moles? Dice que para contar cantidades muy grandes, ¿sí? Cantidades muy grandes que se nos es difícil contar. Los seres humanos han creado diferentes unidades alternas. Por ejemplo, la decena, la centena. Si alguien quiere contar hasta el 1000, es más fácil solo contar de 100 en 100 o de 10 en 10, y eso resultaría exactamente lo mismo. En química, necesitamos saber la cantidad de sustancia que va a participar en una reacción. A la unidad internacional para poder medirla la conocemos como mol. ¿Sí? A la unidad para poder medir esa sustancia o esa cantidad la conocemos como mol. ¿Y qué es un mol? ¿Qué es un mol? Un mol representa una cantidad muy grande de unidades. ¿Sí? Un mol representa una cantidad muy grande de unidades. ¿Ya? Es decir, números que van más allá de los que estamos acostumbrados a emplear habitualmente, números que ni siquiera podemos imaginar. La equivalencia en partículas de un mol es el número de Avogadro. ¿Sí? Hace un momento nosotros decimos que una decena de manzanas equivale a ¿cuánto? Una docena A 12 unidades. a 12 manzanas, ¿verdad? Una docena de manzanas equivale a 12 manzanas. ¿Sí? Ahora, un mol equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale un mol? Entonces, nosotros vamos a hacer esa equivalencia según el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es igual a ¿qué? A esta cantidad. A 6,023 por 10 a la 23 unidades. Eso equivale el número de Avogadro. A 6,023 por 10 a la 23 unidades. Entonces, cada átomo de la tabla periódica puede tener esta equivalencia. Cualquier átomo de la tabla periódica puede tener esta equivalencia de 0,23 por 10 a la 23 unidades. Pero nosotros vamos a tomar como unidad al mol. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del carbono tendríamos un mol de carbono. Miren, un mol de carbono es igual a 6,23 por 10 a la 23 átomos de carbono. El mismo ejemplo que hicimos hace un momento. Una docena de manzanas equivale
a 12 manzanas. Aquí dice, un mol de carbono equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, estamos haciendo una equivalencia. Siempre un mol de cualquier elemento, de cualquier átomo, ¿sí? Va a equivaler a ¿cuánto? A 6,023 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, un mol de hidrógeno. ¿A cuánto va a equivaler un mol de hidrógeno? A A 6,023 6,023 por 10,23 Átomos de hidrógeno. átomos. ¿Sí? Lo mismo que pasó en el átomos. ejemplo de hace un momento de las manzanas, de las uvas y de las sandías. Una docena de manzanas son 12 manzanas. Una docena de sandías son 12 sandías. Una docena de uvas son 12 uvas. Lo mismo pasa aquí con el mol. Nuestra unidad de equivalencia va a ser el mol. Una mol de cualquier elemento de la tabla periódica va a ser igual a ¿qué? A 6,023 por 10 a la 23 átomos de ese elemento de la tabla periódica. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. Está entendido, ¿verdad? Está claro, ¿cierto? Listo. Ya. Entonces, bien, como les decía, ¿no? Los químicos miden estas cantidades grandes con los moles. Sí, pueden ser cantidades muy grandes referentes a átomos o moléculas. Las moléculas es la unión de diferentes átomos, ¿no? El mol, ya, la misma, bueno, aquí está otra definición, pero que explica exactamente lo mismo que les acabé de mencionar. Un mol se define como una cantidad fija de partículas, pero de masa variable. Sí, porque no es lo mismo tener una mol de hidrógeno que tener una mol de carbono, ¿o sí? ¿O creen que es lo mismo? No, No, ¿verdad? Es como hace un momento, ¿verdad? No es lo mismo tener una docena de manzanas que tener una docena de sandías. No es lo mismo porque tienen diferente volumen, diferente masa. Lo mismo pasa con los elementos de la tabla periódica. No es lo mismo tener una mol de carbono que tener una mol de hidrógeno, una mol de azufre, una mol de hierro. No es lo mismo. Sí, representan la misma unidad, eso sí, 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y bueno, aquí en esta imagen está representado como 6,022. Sí, no como 6,023. Pero bueno, aquí está una milésima. No afecta en nada una milésima. Sí, es exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces, pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿no? Ya, bueno, aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, un mol de hidrógeno. El hidrógeno está representado con el símbolo que es la H mayúscula. ¿Representa cuántos átomos de hidrógeno? A 0,023. Bueno, aquí está como 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Sí, la molécula del hidrógeno es H2. Un mol de carbono, carbono C, es igual a lo mismo, 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, lo mismo con el oxígeno. Un mol de oxígeno, que se representa con la letra O, el oxígeno O mayúscula, es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ya? Los moles y moles, masa y Avogadro. ¿Ya? Miren, una mol de hidrógeno, ya sabemos a cuántas unidades representa, ¿verdad? O a cuántos átomos representa. A 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero un mol de hidrógeno, ¿qué masa tiene? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a obtener ese valor? ¿En dónde creen que vamos nosotros a obtener este valor de la masa del hidrógeno? la tabla periódica. Exactamente en la tabla periódica. Por eso es necesario que todos tengan la tabla periódica. Entonces, hay una partecita de la tabla periódica, ahí les indica la masa. Entonces, la masa del hidrógeno es de 1 gramo. 1 gramo. Entonces, un mol de hidrógeno es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y eso está representando 1 gramo. Un mol de carbono, que es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, equivale a ¿cuántos gramos? A 12 gramos. Un mol de oxígeno es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, representa a 16 gramos. Estos datos de aquí se encuentran en la tabla periódica. ¿Sí? Ahora, la masa molar es la masa en gramos de un mol de unidades, átomos o moléculas. Pueden ser átomos o moléculas. Átomos si solamente están representando un elemento. Pero la molécula es la unión de diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tengo, mire, el hidrógeno. Una mol de hidrógeno representa 1 gramo. Una mol de hidrógeno representa 1 gramo. Por lo tanto, esta es la masa molar, 1 gramo sobre mol. Esa es la masa molar. Es la masa en gramos de un mol en unidades de átomos o moléculas. El hidrógeno es un átomo. Por ejemplo, acá tengo la masa molar del carbono. ¿El carbono es un átomo o una molécula? Molécula.
Les dije que las moléculas es la unión Átomo. de diferentes átomos. La molécula es la unión de diferentes átomos o diferentes elementos. Entonces, el carbono es un átomo. ¿Ya? ¿Y cuál es el peso o la masa del carbono? Son 12 gramos. Entonces, cada mol, aquí está, mire, una mol del carbono representa a 12 gramos. Ahora, ¿el agua es un átomo o una molécula? Molécula. Molécula porque es la unión de diferentes átomos, el hidrógeno y el oxígeno, H2O, esa es la molécula del agua. Miren, y la masa o el peso molecular del agua es 18 gramos mol. ¿Qué tuvimos que hacer para obtener estos 18 gramos mol? ¿Qué creen ustedes que tuvimos que hacer para obtener este valor que está aquí de 18? El hidrógeno con el carbono. Exactamente, ¿no es cierto? Yo sé que la masa del hidrógeno es ¿cuánto? Según la tabla periódica. 1. 1, ¿no es cierto? 1 gramo. ¿Cuál es la masa o el peso molecular del oxígeno? 1599. Ya, 16, redondeémosle, 16 gramos. Ya, entonces, ¿qué hago yo? Multiplico. Aquí este es el subíndice del hidrógeno. Entonces, multiplico 2 por 1, ¿a qué es igual? A 2. A 2. Y luego sumo 2 gramos más 16 gramos. 18. 18. Sí, miren, de esa manera obtuvimos nosotros la masa molar de esta molécula, 18 gramos sobre mol. Entonces, una mol de agua contiene 18 gramos. Y lo mismo pasa con esta otra molécula, la masa molar de la glucosa. ¿Sí? Esta es un azúcar. Lo mismo. Este 6 va a multiplicar por la masa del carbono, que es 12, multiplico, obtengo un valor, luego este 12 de aquí multiplica por 1 del hidrógeno, obtengo otro valor, luego el 6 multiplica por el 16 del oxígeno, y luego sumo todas esas masas y me van a dar 180 gramos. Una mol de esta molécula contiene 180 gramos. ¿Sí? Y una mol de esta molécula, ¿cuántas moléculas contiene? ¿Qué dijimos? Que una docena equivale a ¿cuántas unidades? A 12. A 12. ¿Y una mol equivale a cuántos átomos o a cuántas moléculas? A 6.022. 6,022 por 10. 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, una mol es igual, puede ser de un átomo o de una molécula, es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23. Sí, no se olviden de este número, ¿sí? Acá arriba tenemos átomos, estos son átomos. Acá abajo tenemos moléculas, ¿ya? Una mol de hidrógeno representa ¿cuántas unidades o a cuántos átomos? A 6.022. 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Una mol de carbono representa ¿cuántos átomos de carbono? Una mol de carbono representa ¿cuántos átomos de carbono? A 6.022 por 10 23. Exactamente. Estos son átomos. Acá tengo moléculas. Una mol de agua representa ¿cuántas moléculas de agua? 6.022 por Exactamente. 10 Entonces a no la se olviden, 23. una mol es igual a 6,022 o 6,023 por 10 a la 23. Pueden ser átomos o moléculas. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Ya, no se olviden de eso. Una mol es igual a 6,023 o 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Sí? No se olviden que las moléculas es la unión de diferentes átomos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Miren, ya nos estamos adelantando a la siguiente clase. Ahora, miren, vamos a hacer conversiones. Vamos a convertir moles a gramos o átomos. ¿Y cómo vamos a hacer las conversiones? De la siguiente manera. Presten mucha atención, ¿ya? Miren, para realizar una transformación o una conversión de forma adecuada es necesario operar de la siguiente forma, tomando en cuenta que el valor a transformar es el dato inicial. El valor que vamos a transformar es el dato inicial o el valor dado por el ejercicio. ¿Sí? El dato que me piden convertir o transformar es el dato inicial. ¿Ya? Entonces, miren, la ecuación de la conversión va a ser la siguiente. El valor a transformar, que es el dato que me da el ejercicio. ¿Sí? El dato inicial que me da el ejercicio. Por la equivalencia. ¿Sí? Y acá va a estar obviamente la unidad buscada, o sea, a qué unidad yo quiero convertir o transformar, dividido por la unidad dada, la unidad que me dio el ejercicio. ¿Sí? Y de esa manera yo voy a hacer la conversión o la transformación. Entonces, miren, acá abajo tengo un ejemplo. Dice lo siguiente. Encontremos cuánto equivale 2.5 moles de oxígeno. Miren, este es el dato inicial.
2.5 moles de oxígeno. Ese es el que tiene que estar aquí al inicio. Esa es la unidad, perdón, el dato inicial o el valor dado. ¿Sí? ¿Cuánto equivale 2.5 moles de oxígeno en átomos de oxígeno? Para resolver esto debemos seguir una serie de pasos. El primer paso, identificamos el valor a transformar. Este es el valor a transformar. 2.5 moles de oxígeno, que siempre es el valor inicial, el dato dado. Ese dato irá al inicio de la ecuación de la conversión. Aquí al inicio va a ir ese dato. Es el dato inicial. ¿Cuál es el segundo paso? Consideramos que la equivalencia en este caso es que una mol de oxígeno equivale a ¿cuántos átomos de oxígeno? A 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esa es la equivalencia, mire. Un mol de oxígeno equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. No se olviden que el ejercicio me pide transformar estos moles de oxígeno a átomos de oxígeno. ¿Sí? Necesito saber a cuánto equivale estos 2.5 moles a átomos. Entonces, ¿qué hago? Coloco el dato inicial, que son estos, 2.5 moles de oxígeno, y yo sé que una mol de oxígeno, ese valor que voy a convertir, esto ya lo habíamos hecho antes en física, ¿sí? En matemática también creo. El dato que voy a eliminar tiene que ir abajo. Un mol de oxígeno equivale a ¿cuántos átomos de oxígeno? A 6,02, ¿sí? Aquí le ha quitado el 3, ¿sí? Como les digo, es un dato, una milésima, no es un dato tan necesario, no me va a desequilibrar, ¿sí? O me va a dar un dato erróneo al final, si yo quito una milésima, ¿sí? Entonces me queda 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y eso es igual, entonces multiplico 2,5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, y eso es igual a ¿cuánto? A 1.50 o 1,5 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y miren, ya hemos hecho la conversión. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Esto ya lo habíamos hecho en física, ¿sí? Cuando decíamos, a ver, yo quiero transformar de metros a kilómetros. Entonces yo digo, abajo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. La unidad que quiero eliminar tiene que ir abajo, la unidad que yo necesito buscar va a ir arriba. ¿Sí? ¿Esto está entendido? ¿Sí? No, ¿No? ¿Dónde se equivoca? no. A ver, ¿dónde tiene? No, le dicen, pero ¿por qué sale 105? A ver, 1.50 por 10 a la 23. Yo multiplico este 2,50 por 6,02 por 10 a la 23, y eso me da como resultado 1,5 por 10 a la 24. Ustedes necesitan una calculadora científica, porque en la calculadora del teléfono no van a poder resolver eso, creo. Porque, bueno, yo no he utilizado la calculadora del celular, pero yo creo que no existe esta opción para colocar el exponente 23 en la calculadora del teléfono. Si necesitan una calculadora científica. Yo tengo descargada la calculadora aquí en la computadora, ya les voy a explicar cómo hago la multiplicación, ¿ya? Bueno, yo al multiplicar este 2,5 por Explica en la 6,02, calculadora, ¿perdón? que nos explica en la calculadora cómo ponemos elevado a Sí, la ya les voy a 23. explicar en la calculadora. Ya, les voy a explicar esto. Lo único que tienen que saber es que si yo multiplico 2,5 por 6,02 por 10 a la 23, me va a dar este resultado. Solamente hay que multiplicar, ¿no? Y me da este resultado. Ya les voy a explicar cómo deben colocar en la calculadora, ¿no? Aquí tengo en el ejemplo 2 lo siguiente. Me dicen, miren lo que dice. Calculemos cuánto equivale 1.15 por 10 a la 22. ¿Por qué tengo aquí estos valores? Estos valores, miren, tan grandes. Porque estos son valores muy grandes. ¿Pero por qué? Porque los átomos son microscópicos, ¿sí? Yo aquí en la punta de mi dedo puedo tener 1.000.000, 1.000.000.000 de átomos, yo qué sé, de carbono, o de sal, por ejemplo. Si es que yo cojo sal, me la froto así, yo puedo tener aquí solamente en la puntita del dedo un número súper gigante de átomos moléculas de sal, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que aquí estos valores son cantidades súper grandes, ¿sí? Están elevadas a la 23ª potencia, la 30ª potencia, son números súper gigantes, ¿sí? Entonces, miren, acá en el segundo ejercicio me dice que a cuánto equivale 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono en moles. Ahora me dice que convierta en moles. Entonces, este es el dato inicial, el que tiene que ir al principio. 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono. Aquí solamente coloco el símbolo del carbono, que es la C. Necesito transformar esta cantidad a moles. Por lo tanto, yo digo, arriba coloco, una mol de carbono equivale a ¿cuántos átomos de carbono? A 6,02 o 23, si ustedes quieren colocar aquí el 23, por 10 a la 23 átomos de carbono. Átomos de carbono con átomos de carbono se simplifican. ¿Y qué me queda? Moles de carbono.
Yo divido 1.15 por 10 a la 22, dividido para 6,02 por 10 a la 23, y me da como resultado 0,02 moles de carbón. Y de esa manera yo pude obtener esta equivalencia. ¿Sí? 1.15 por 10 a la 22 átomos de carbono equivale a 0,02 moles de carbón. ¿Sí? Lo mismo pasaba acá arriba, se simplificaban las unidades y me daban el resultado en átomos de carbono, que era lo que me pedía el ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí está entendido, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, Licen, disculpe una pregunta. Ya. Al Bien. multiplicar 1.15 por 10 a la 22, ¿cómo le saco 10 a la 22? Este es un exponente. ¿Sí? Este es un exponente. Este es un dato que me da el ejercicio. ¿Sí? Esto yo no lo calculé. Este es un dato que me da el ejercicio. El dato que estoy calculando es este de acá. No se olviden que este de aquí ya es un dato que ya está dado. Es un dato constante. Es un dato que ustedes les dije que tienen que saber de memorias más. ¿Sí? Es como les dije hace un momento. ¿Una docena equivale a cuánto? ¿A una docena? A dos. A 12. ¿Una decena? ¿A qué equivale una decena? A 10. A 10. Entonces, así como ustedes saben esas equivalencias, ustedes tienen que decir, un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Este es un átomo, por lo tanto, acá voy a colocar átomos. Ya que en lugar de colocar carbono, colocar agua, esto es una molécula. Entonces, ustedes van a colocar 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Sí, no se olviden que la molécula es la unión de diferentes átomos. ¿Sí? Este 6, este 1.15 por 10 a la 22 es un dato que me da el ejercicio. Yo no tuve que calcular ese dato, es un dato que me dio el ejercicio. Es como en física, cuando hacemos ejercicios de física. El ejercicio me dice que un carro recorrió una distancia de 100 metros. Esos 100 metros es un dato, yo no calculé ese dato. Es un dato que me da el ejercicio. ¿Sí? Estos son datos. Aquí mismo dice, en la parte, antes de revisar estos ejercicios, me dice aquí. Dice que hay que tomar en cuenta que el valor a transformar es el dato. Es un valor que ya me da el ejercicio, es un dato. ¿Sí? Y esto de acá es el dato, perdón, es el valor que yo calculo. ¿Sí? Ya, ¿hasta allá le entiende alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Miren, acá tenemos un tercer ejemplo. ¿Qué me dice este ejemplo? Dice, calcular el número de átomos. Necesito saber átomos, el número de átomos de hierro. Este Fe es el símbolo del hierro, ¿no? Fe. Presentes en 22,21 gramos de hierro. 22,21 gramos de hierro. ¿Sí? Estos son datos, mirarán, estos son datos, ¿no? 22,21 gramos de hierro es un dato, ¿ya? Me dice que quiero saber la cantidad de números de átomos de hierro presentes en esta masa. 22,21 gramos de hierro. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El dato inicial es este, ¿no? Este es mi dato inicial. 22,21 gramos de hierro. Primero debo tomar en cuenta el dato inicial. El segundo paso, para convertir a número de átomos, primero debemos transformar esto a moles. ¿Sí? Estos gramos los tengo que transformar a moles. Eso es lo primero que debo hacer. Primero debemos transformar al número de moles el hierro a través de la equivalencia en gramos de la tabla periódica. Verifiquemos que las unidades dadas se simplifiquen. Entonces, miren, este es el dato inicial, el que me dio el ejercicio. Eso lo debo colocar al principio. 22,21 gramos de hierro. Entonces yo coloco arriba. Un mol de hierro, ¿a cuántos gramos de hierro equivale un mol de hierro? Entonces me voy a la tabla periódica y busco el hierro en la tabla periódica. Y la masa o el peso del hierro es igual a ¿cuánto? En la tabla periódica debe estar este valor. 55,85 gramos de hierro. ¿Está este valor? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, miren, esta cantidad de masa la transformé a moles. Gramos de hierro con gramos de hierro se simplifica. ¿Y qué me queda? Moles de hierro. Divido. 22,21 dividido para 55,85, eso es igual a 0,40 moles de hierro. Ya mire, ya tengo los moles de hierro, pero el ejercicio me está pidiendo que calcule los números de átomos de hierro. Átomos, yo quiero saber cuántos átomos de hierro hay en esta cantidad de masa. Entonces ya tengo los moles, ahora me va a resultar súper fácil transformar esto. ¿Por qué? Yo coloco, ahora, este va a ser mi dato inicial, ¿no? Este va a ser ahora mi dato inicial, lo debo colocar acá. 0,42 moles de hierro. Ahora, yo necesito saber la cantidad de átomos, ¿no? Entonces, yo sé que un mol de hierro equivale a ¿cuántos átomos de hierro? A 6,0.
23 por 10 a la 23 por átomos de por hierro, porque 10 a hierro la es un átomo. 23 átomos de hierro. Exactamente, entonces multiplico 0,40, multiplico por 6,023 por 10 a la 23, y eso me da como resultado 2,41 por 10 a la 23 átomos de hierro, que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio que calcule. Sí, esto es lo que el ejercicio me está pidiendo que calcule. El número de átomos de hierro, y miren cuál ha sido el número de átomos de hierro, este ha sido 2,41 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y miren, de esa manera pudimos resolver este ejercicio. Ya, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya, miren, es un poco confuso. Una consulta. Díganme. En la respuesta de del primer ejercicio, ahí salía 1.5 con 10 a la 24ava, y en el último ejercicio, en cambio, sale igual con la 10 a la 23ava. Eso no tiene nada que ver. No, es que son diferentes ejercicios. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Estamos hablando de diferentes cosas. ¿Cómo vamos? Estamos hablando de diferentes ejercicios. Este es el ejemplo 1. Acá está el ejemplo 2. Estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de En la primera, oxígeno. por ejemplo, Acá estamos hablando de ahí carbono. ¿Perdón? en la primera, por ejemplo, sale el resultado Sí, 1.50 por 10 a la por 24. 10 Es como si yo les pregunto, a ver, ¿cuánto es 3 por 5? Ustedes me dicen 15. Pero si yo les pregunto, ¿cuánto es 4 por 8? ¿A qué es Ajá. igual 4 por 8? Estamos hablando de diferentes cosas, o sea, nos van a salir diferentes valores. ¿Sí? O sea, Aquí me está refiero elevado, aquí está elevado 10 directamente. a la 24ava. Por ahí en No. otro ejercicio me va a salir 10 elevado a la 21ava. Por ahí en otro ejercicio me va a salir 10 elevado a la 15ava. Por ahí otro ejercicio me va a salir 10 elevado a la 30ava. Son diferentes valores, diferentes resultados. No tiene nada que ver. Por eso les digo, si les pregunto ahorita 3 por 5, 15. Si les pregunto 4 por 8, 32. 10 por 10, 100. Son diferentes resultados, no tiene nada que ver. Estamos hablando de diferentes cosas. ¿Sí? Son ejercicios totalmente diferentes. ¿Sí? Gracias, Lisa. Ya. Ya, y por último tenemos este ejemplo. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, si tenemos un total de 1,35 por 10 a la 31ava, miren, es otro ejercicio, es otro dato, miren, acá está elevado el 10 a la 31ava. 1.35 por 10 a la 31ava átomos de oro. AU es el símbolo del oro. Si tenemos un total de esta cantidad de átomos de oro, ¿cómo debería quedar expresada esta cantidad en moles? Entonces, este es el valor inicial, este debe ir al inicio. 1.35 por 10 a la 31 átomos de oro. Yo sé que un mol de oro equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de oro. Átomos de oro con átomos de oro se simplifica y ahora divido 1.35 por 10 a la 31 dividido para 6,23 por 10 a la 23 y eso me da como resultado 2,24 por 10 a la séptima, miren, ahora está elevado a la séptima, moles de oro. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho en física, porque esto ya lo hemos hecho en física, conversión de unidades. Lo vamos a hacer aquí, pero para hacer las conversiones nosotros tenemos que saber las equivalencias. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber las equivalencias. ¿Ya? Entonces, a ver, yo por eso necesito que todos tengan su tabla periódica, porque si no tienen la tabla periódica se van a perder. Yo les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, realmente yo no tengo la tabla periódica. Bueno, a ver, sí tengo aquí un libro, a ver, ejemplo, sí tengo aquí la tabla periódica. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan un poquito más, ¿ya? Vamos a trabajar con el litio. Ya está en el grupo 1A. ¿Sí? Litio. Cuyo símbolo, ¿cuál es el símbolo de litio? LI. Li. Ya. ¿Este es un átomo o una molécula? Un átomo. Un átomo, Átomo. exactamente. Un átomo, perfecto. Este es un átomo. Entonces yo digo lo siguiente. Un mol de litio. Un mol de litio, ¿ya? Li. ¿Equivale a cuántos átomos de litio? 6,94. 6,023 por 10 a la por 23 10 a la 23 Por 10 a átomos la de litio. 23 átomos de átomos litio. de litio. Átomos de litio. No, es que me demoro escribiendo aquí. Átomos de litio, ya. Y eso equivale a un mol de litio. ¿Y eso equivale a cuántos gramos de litio? Aquí sí, no, a ver si tengo. Sí tengo. ¿Cuál es el peso? 6.94. 6,94. Ya le voy a 6.94. redondear. Le voy a redondear. 6,94 le voy a redondear a 7. 7 gramos. Listo. Entonces, mire, un mol de litio equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de litio y eso equivale a 7 gramos. Mire, estas son las equivalencias. Bueno, no me voy a aprender de memoria. Este dato de acá sí no me lo voy a poder aprender de memoria. Esto necesariamente tengo que sacarlo de la tabla periódica porque hay como 115 elementos en la tabla periódica, si no son más.
Y yo no voy a aprenderme las masas de todos los átomos, de todos los elementos. Pero lo único que sí tengo que saber de memoria es este número. 6,023 por 10 a la 23. Listo. Entonces, mire, ya tengo las equivalencias. Un mol de litio es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de litio, y eso equivale a 7 gramos. Vamos a hacer un ejemplo más. Ya, el flúor, el símbolo del flúor es F. ¿Ya? Entonces yo digo, un mol de flúor, el símbolo es la F, ¿no? Flúor, F. ¿Equivale a cuántos átomos de flúor? A 6,23 por 10 a la 23. a la Por 10 a la 23. Átomos. Átomo, átomos porque de flúor. el flúor es un átomo, ¿verdad?